Hola de nuevo. En el día de ayer falleció don Carmelo Lisón Tolosana. Eh, Quería hablaros un poco de él. Nació en la Puebla del Alfindén en 1929 y murió ayer, como os decía, con casi 91 años en Madrid. Es, a mi juicio, uno de los cuatro padres de la antropología española, junto con Esteve Fabregat, con Ercina Franch y con Caro Baroja. Se doctoró en Oxford, cuando los españoles no pisábamos el extranjero para hacer estudios de posgrado. Y después, al volverse, volvió a doctorar por la Complutense de Madrid, donde ejercería durante toda su vida su magisterio. Fue discípulo en Oxford, que es uno de los mayores orgullos que él tenía, de nada menos que Evans Pritchard. Conoció allí pues, todo aquel grupo de magníficos antropólogos británicos de la corriente funcionalista, pero también algunos como Mary Douglas, de esa corriente que ya algunos llaman antropología simbólica, que tanto influyó en él. Él, cuando ya se instaló en España, se especializó en haciendo muchísimo trabajo de campo en Galicia. Es uno de los grandes expertos, a pesar de que él era aragonés. Y él insistía mucho en esta necesidad de hacer mucho trabajo de campo, pero al mismo tiempo de tener esa dimensión teórica potente que siempre ha tenido la antropología. De hecho, si yo os quiero hablar brevemente, es de la hermenéutica de Carmelo Lisón Tolosana. Eh, esta palabra que ya me la habéis oído pronunciar y que caracteriza en el vídeo anterior que os hice, que era una de las tres características específicas de la antropología, en Carmelo Lisón tenía una enorme profundidad, porque por un lado, para él yo creo que tenía ese punto de respetar la larguísima tradición de las ciencias sociales y humanas, una tradición incluso milenaria, referida a la exégesis de textos sagrados, pero también de otro tipo de textos. Por ejemplo, esto es muy común en historia, en filología, en otras ciencias hermanas de la antropología. En segundo lugar, la hermenéutica de Carmelo Lisón tenía un carácter epistemológico tremendamente profundo. A mí me marcó mucho cuando me explicó esto en clase, en las aulas de Salamanca, precisamente. Por un lado, él hablaba mucho de que la antropología era una ciencia inductiva, era diferente a otras ciencias, ¿no? Particularmente a las ciencias biológicas. Una ciencia inductiva significa que la información fluye de abajo arriba, ¿no? No sé si él lo hubiera querido así, ¿no? Una imagen visual, ¿no? Como las burbujas que suben hacia la superficie en un océano, ¿no? Eso por un lado, ¿no? No al revés, hay otras ciencias, como sabéis, que son deductivas, ¿no? Que uno plantea desde una teoría un cuerpo de hipótesis y va construyendo conocimiento, verificando esas hipótesis con experimentos, con pruebas que después son verificables. En nuestro caso, como digo, para él la antropología surgía de abajo, ¿no? Surgía de la voz humana y de la observación de la acción, de situaciones significativas de la acción social. Por otro lado, él le daba un carácter profundamente serio en este plano epistemológico, porque él consideraba que la antropología era una ciencia de los sujetos en sociedad. Y esto es muy importante porque no deja de ser una ciencia, en última instancia, de lo subjetivo. Para Carmelo Lisón, además, la hermenéutica tenía una tercera dimensión que era puramente, llamémosle, metodológica. Y es que él partía del principio de que no se podía hacer antropología sin trabajo de campo, ¿no? Sin análisis de documentos, algunos históricos. Era un gran antropólogo historiador o antropohistoriador, ¿no? Como puede ser también mi caso. No tan grande ni muchísimo menos, pero al fin y al cabo uno está orgulloso de haber podido acercarse un poco a él y estar un poco a sus sombras. Como digo, sin ese trabajo de base no se podía hacer la segunda fase que él consideraba fundamental en su hermenéutica, que era la de la interpretación de toda esa información, bien obtenida en una aldea de Galicia, como era su caso, bien obtenida
el análisis de documentos históricos referidos pues, a la brujería o al Japón medieval. Ese filtro tenía que ser el filtro de la dialéctica crítica. En la Universidad de Salamanca dejó huella porque fue profesor en programas de doctorado durante muchísimos años. Yo tuve el privilegio de tenerlo como profesor, además de los mejores que he tenido en mi largo recorrido de aprendizaje, en el que todavía estoy, por cierto. No sé, no soy nadie para calificarle o para ponerle atributos que yo no sé si tenía. Mi trato con él fue magnífico, me trató con un respeto enorme e incluso me atrevería a decir que con afecto, como yo a él, pero yo os podría decir que era, por lo que yo sé, era un hombre sabio y también era un hombre bueno, que dejó una fundación, la Fundación Lison Donald, su apellido primero y también el apellido de su esposa, que era británica, y que está en la Puebla del Alfindén, en su localidad, y que hace apenas 2 o 3 semanas se ha desarrollado allí uno de los encuentros que a él le gustaba, en los que acudían académicos de muchísimo prestigio y muy veteranos, junto con jóvenes en formación, muchos de ellos que venían o iban, mejor dicho, a esas jornadas que lo organizaba todas las primaveras desde aquí, desde Salamanca. En ese sentido, yo no puedo decir más que fue un privilegio conocerle y es un privilegio todavía tener esa enorme obra de una gran profundidad y de un referente internacional, no solo dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras, de la antropología. Descanse en paz.